Buenos días, buenas tardes. En esta clase vamos a desarrollar con Hernán la dimensión comunitaria de la gestión institucional. Bueno, me presento yo también. Hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Agradecerles en principio por la participación activa que han tenido en los foros, en las demás clases y bueno, por estar viendo esta clase. También agradecemos a nuestra compañera Silvia Rossi que está operando controles, diríamos, ¿no? Si fuera la radio. Así que bueno, muchas gracias. Está la parte tecnológica y nos hace de soporte técnico. Bien. Entonces, como decíamos con Hernán, vamos a abordar hoy la dimensión afectiva y comunitaria. ¿Por qué le llamamos también afectiva? Porque estamos pensando en la dimensión comunitaria desde la construcción de vínculos, ¿sí? Y la vamos a tomar en dos sentidos. Uno sería un sentido amplio, toda la comunidad educativa, que incluye a los miembros de la escuela, pero también a las familias que lo componen. Y a las familias y al entorno, ¿sí? Puede ser el barrio o la comunidad. Y en un sentido estricto, que es exclusivamente la comunidad escolar, los docentes, los equipos directivos, técnicos, administrativos, estudiantes, etc. Y en un sentido micro, de este sentido estricto, uno micro, que es la comunidad áulica. Sabemos que uno de los problemas más interesantes que aparecen en esta dimensión es justamente la participación de sus miembros y cómo cada uno y cada una va construyendo vínculos entre sí, con los otros, con la institución y con los objetos de conocimiento. Según sea su participación y en los espacios que haya para participar y las modalidades que la escuela prevea, será entonces más o menos democrática, podríamos decir, la institución y sus miembros serán percibidos como sujetos de derecho de una manera más o menos en profundidad, más o menos profunda. Bien, sí. Bien. Sí, pensábamos sobre estas líneas que, bueno, abordar la problemática de una escuela que trabaje para la ampliación de derechos desde la gestión es una tarea que se viene desarrollando ya hace algunos cuantos años. Pensábamos que frente a estos lineamientos que estamos planteando en esta actualización académica, se encuentran conceptualizaciones desde la psicología, desde la pedagogía, de la psicopedagogía, que están presentes en las escuelas desde hace tiempo. Además, también están presentes estas líneas que estamos recorriendo en las diferentes clases, en los diferentes módulos, también ya en las normativas. Pensamos entonces ahí que bueno, quienes están participando de esta actualización seguramente ya están familiarizados y familiarizadas en alguna medida con estas temáticas. Ubicamos ahí una referencia temporal. Decimos, bueno, por ejemplo, la nueva ley de educación, que es la que aún nos rige, la que está vigente, es desde el año, surge en el año 2006. La ley de ESIS también tiene 15 años. La Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene estatuto constitucional en Argentina, también es de 2008. Pensamos también, bueno, la ley de salud mental y consumos problemáticos de 2010, en fin. Nos encontramos hoy en día con un gran terreno transitado, incluso, bueno, pandemia mediante una serie de conversatorios que también se han desplegado desde el Ministerio. Así que nos hacemos la pregunta para encarar esta clase y para encarar la actualización. Bueno, ¿cómo podemos hacer para que lo que pongamos a trabajar en estos espacios apunte a profundizar esos diagnósticos de situación institucional de la escuela que ya se vienen desarrollando? Digamos, ¿no? ¿Cómo poder profundizar eso? Puntualmente, en este caso, leyendo las circunstancias de la escuela secundaria. Y al mismo tiempo, nos proponemos o nos preguntamos cómo seguir orientando nuestras prácticas al ejercicio de la ampliación de derechos. Sí,
digamos que las dos preguntas, que si bien están dimensionadas o direccionadas hacia dos aspectos, van al centro, al corazón de esta problemática que tenemos que trabajar hoy, ¿sí? Y podríamos decir, nosotros ya en clases anteriores estuvimos trabajando la cuestión de poder pensar la escuela desde la perspectiva de la democracia, desde la perspectiva de derechos, siempre pensando la calidad sustantiva por sobre la calidad instrumental de la educación. Y esto, como señala Benno Sander, no solo implica atender realidades específicas en relación a los sujetos de la educación, sino también a su lugar en relación a la participación que tienen en las decisiones que los afectan. Y esto es lo que va a hacer que esa perspectiva de derecho nosotros la podamos tener en cuenta desde una posición más, más compleja y no solo desde lo que estrictamente desde la normativa se pueda plantear, ¿sí? Las leyes y las normativas y los decretos que acabas de plantear, Hernán, todos plantean también mecanismos participativos. De una o de otra manera instauran mecanismos participativos y apelan a la construcción de una comunidad, ¿sí? De una dimensión comunitaria en las instituciones educativas. Esto también nos permite deconstruir los modelos autoritarios que ya, podríamos decir, están de alguna manera internalizados en relación a determinados roles que se desempeñan en las instituciones educativas. Internalizados y a veces automatizados, ¿sí? O afianzados en hábitos, en prácticas que no siempre se ponen en cuestionamiento. Y esto no permite la construcción de lazos realmente cohesivos y constitutivos para una nueva identidad. Una nueva identidad que decimos construida a partir de construir procesos identitarios también en la institución educativa. Y estos vínculos pensados también como lazo social. Así es como podemos suponer que estamos abriendo la posibilidad a que lo público, porque la escuela, y esto también lo venimos diciendo en las clases anteriores, es un espacio público y es un espacio de debate donde se debate con argumentos. Esta posibilidad de que nos da la institución como espacio público, no siempre la hacemos emerger como tal. A veces lo público queda como arrinconado en las instituciones educativas y aparecen cuestiones de índole, podríamos decir, de lo privado, de lo más íntimo, de lo personal, que se pone en juego, y ahí hacemos que el espacio de lo público se nos comience a desgranar. Bien. Sí. Digo esto y te doy la palabra. Estaba escuchando y me hiciste pensar en algo, perdón. Bien, perfecto. Por eso decimos que la participación es, y quiero decirlo esto como lo plantea Benno Sander, la estrategia política y administrativa para la promoción de una forma cualitativa de vida humana en democracia. Bien, sí, yo cuando ahí hablabas en ese sentido, en la línea de construir prácticas, ¿no? Internalizadas a lo largo del tiempo, yo pensaba en esa tensión entre la pregunta por qué es lo histórico que hay que atender en la escuela secundaria y qué es lo actual. Nosotros pensamos que el desafío en términos de textualización seguía siendo revisar modos de desmontar esas prácticas que podemos decir, provienen de la escuela de la modernidad, digamos, ¿no? Tal cual. Y que de alguna forma, en esto de estar internalizadas se vuelven prácticas, incluso podemos decir inconscientes, digamos, ¿no? Y desmontarlas implica, en principio, visibilizarlas, y en esa coordenada estamos trabajando. Probablemente el punto en el que se presentan condiciones nuevas sea más bien la pregunta por el cómo,
digamos, ¿no? En la práctica, pensando en cómo tornar nuestras prácticas más ligadas a las normativas y a estas nuevas posibilidades de pensar la escuela, digamos, ¿no? Tal vez se trate, decía esto de la pregunta por la práctica en relación al cómo y no tanto al qué, porque a lo largo de estos 15 o 20 años de trabajo de inclusión en las escuelas se ha podido ir despejando y ubicando algunos puntos de acuerdo sustantivos, digamos, ¿no? Ya nadie pregunta qué hace este chico en la escuela, sino que la pregunta es cómo hace la escuela con estos chicos que aparecen, y eso es un viraje fundamental. Y habla de este proceso de desmontar las prácticas, digamos, ¿no? Yo, pensaba con lo que vos estabas planteando, Ceci, en esto de que, bueno, las escuelas de la modernidad consideraban que, de alguna forma, las problemáticas con las que se enfrentaba la institución se podían ordenar con más regulación, digamos, ¿no? Con más leyes, con más normativas, endureciendo las líneas de la institución, digamos, ¿no? Bajo la premisa propia de la modernidad de que los sujetos se adaptaban a las instituciones, digamos, ¿no? En la medida en que la institución operaba. Y aquellos que no se adaptaban no podían permanecer o estar en esa institución, digamos, ¿no? Sentando ahí las bases digamos, del paradigma de la normalidad. Aquellos alumnos, aquellas alumnas que podían responder a los tiempos que la institución planteaba, a los ritmos de aprendizaje cognitivo que la institución planteaba, y además podían controlar su conducta o ordenar su conducta en función de las premisas y los preceptos de la institución, eran los normales. Y los que no, bueno, la modernidad tenía otras opciones, digamos, ¿no? En esto de que vos decís de la participación. A la escuela secundaria común no participaban todos en la modernidad, y más bien esas participaciones se repartían entre la escuela especial o el orfanato, por ejemplo, como decía Foucault. Sí. Bien, en la actualidad, de alguna forma, nos encontramos con esta situación paradojal, ¿no? Por eso nos vemos en la necesidad de pensar cómo desmontar aquello que la modernidad montó en las escuelas. Nos encontramos con que, de alguna forma, contamos con un potente marco normativo, ¿no? que delimita los márgenes de nuestras prácticas, y sin embargo eso por sí solo no materializa, ¿no? las nociones que ahí están representadas, que por lo demás son conquistas como todas sabemos, que llevaron muchísimos tiempos en darse, ¿no? Entonces nos preguntamos cómo era esa participación en la modernidad, en esa escuela clásica, esto que viene planteando Cecilia, incluso esa escuela que hemos asistido nosotros, digamos, nosotras en nuestra experiencia como alumnas, y también inmediatamente pensamos, bueno, cómo se piensa hoy en día, en qué consiste hoy en día esa participación, y cómo se relaciona con esto con las normativas vigentes y con la perspectiva puntual de la ampliación de derecho. Sí. Vos insistís en el cómo, en lugar del qué. Esto también lo podemos pensar en dos grandes sentidos. El cómo, en términos de esto que vos venís planteando, ¿sí? El cómo, en términos de una descripción de los modos como la escuela lo hace. Y el cómo, cuando le ponemos el acento, es ¿y cómo lo hacemos? ¿Sí? Que ahí vendría a dar cuenta de a través de qué dispositivos, en qué tiempo, con qué recursos, qué herramientas podemos utilizar para lograr que esto se ponga en funcionamiento de esta manera. Entonces, lo acabas de describir. Genial. Vamos a profundizar en esa descripción. Y después me parece que sería interesante que pasáramos al cómo, entonces lo hacemos, cuando ese cómo le ponemos ese tilde a la O. ¿Sí? Bien, y pensando siempre en las funciones de gestión, que de alguna manera es el ordenador de la clase que estamos planteando. Bien, y en este sentido, como dijimos, que en un sentido estricto, ahí vamos a pensar en la comunidad educativa institucional,
pero también en lo micro, en el aula, acá vamos a tener que pensar la gestión en los dos lugares, como equipo directivo, pero también cómo gestiona el equipo docente en las aulas. Y en el sentido de desmontar las prácticas que decíamos antes, ¿no? Que es como, bueno, que se le suma ahí una línea novedosa de acción. Así que el desafío que tenemos en esta clase, Hernán, es poder dar cuenta del cómo descriptivamente y del cómo lo podemos llevar a la práctica, aportando algunas propuestas de algunas herramientas, dispositivos para trabajar. Bien, seguimos entonces intentando pensar este problema de la participación, que creemos que es uno de los problemas ejes nucleares para trabajar en esta dimensión. Y vamos a decir que hay diferentes tipos o grados de participación, ¿sí? Podemos decir que el más básico es estar informados. Esto a veces también en las instituciones educativas cuesta su tiempo y no necesariamente la información le llega a todos y todas en el tiempo que correspondería. Es un nivel muy elemental de participación, pero lo interesante es que la condición básica, la condición previa para que haya realmente una participación democrática en la toma de decisiones. Porque si no tenemos la información, no podemos ni siquiera opinar, ¿sí? Que sería el segundo grado o tipo de participación. Una vez que tengo la información, poder pensar la participación como procesos de consulta, donde cada uno puede emitir su opinión, argumentar acerca de esto. Vamos a decir que estas consultas generalmente tienen una limitación y que esa limitación está dada en que no necesariamente todas esas opiniones vertidas van a tener todas poder de decisión, ¿sí? Y tampoco lo tendrá necesariamente la mayoría. Es un proceso de consulta. Podremos decir que no liga la decisión final a la consulta. Pero tenemos que tener en cuenta, para que esta consulta sea realmente democrática, controlar algunas variables para garantizar cierta libertad de expresión y de reunión, cosa que tampoco necesariamente siempre está garantizado en las instituciones educativas. Por ejemplo, ¿cómo vamos a controlar el efecto de las opiniones que fueron formuladas? ¿Cómo vamos a disponer todos de la información necesaria y de que todos conozcan las opiniones de todos para poder someterlas después a un análisis crítico o buscar otras? El tiempo de que disponemos para recibir, buscar y procesar la información que necesitamos para poder dar una opinión con argumentos. Y podríamos decir finalmente una determinación política para ver si se van o no a tener en cuenta las opiniones formuladas, ¿sí? Y en ese caso pasamos a lo que sería el tercer nivel o grado de participación, aquel que implica un poder compartido. Esto es, que se van a atender esas opiniones y se van a tener en cuenta a la hora de tomar una decisión. Por lo tanto, ya la decisión no va a quedar en manos de una, dos personas o un pequeño grupo, sino que por eso hablamos de que es un poder compartido. O sea, que podríamos decir que parte del poder le va a tocar a cada miembro de la institución, cómo se va a distribuir este poder para la toma de decisiones, con qué medios institucionales, ya sea legales o reglamentarios, se va a contar para manifestar las opiniones y qué sentido y alcance le vamos a dar a la frase participar en las decisiones. Pues no todos pensamos lo mismo cuando decimos eso, ¿sí? Porque justamente participar de las decisiones puede querer decir que solo será informado. ¿Viste? Como cuando alguien se va a casar y manda las tarjetitas y dice, participa, ellos no, sino los padres, participo a usted del casamiento de mi hijo.
o mi hija, o quien fuera. ¿Por qué dice participo? Lo hago parte solo porque le informo, pero no lo consulté, no voy a tomar la decisión en función de lo que a usted le guste o no, solo lo informo. Estos chicos se casan. Podríamos decir, y ya cierro con esto porque veo que estás ahí queriendo meter un bocadillo, a partir de esto podemos decir que esa participación en cualquiera de sus grados puede ser espontánea, voluntaria, inducida o obligatoria. Espontánea o voluntaria es cuando un grupo de miembros o todos en su totalidad toman la decisión, la iniciativa de participar en la resolución o atención de alguna situación. La inducida es cuando, por ejemplo, el equipo directivo, el equipo de supervisión promueve la participación, preguntando, sugiriendo, invitando a participar. O está también la obligatoria. La obligatoria es cuando sí o sí se convoca para tomar una decisión y la participación o la no participación puede incluir algún tipo de sanción. Sí, te escuchamos, Hernán. Sí, yo pensaba, viste, que si estábamos perfilando el análisis sobre la pregunta del cómo, en este recorrido que vos hacés, que hace Botterf, que abre, ¿no?, el juego analítico ahí, a ver de qué se trata eso de la participación, decimos, bueno, ligando esto a las funciones de gestión y pensando, por ejemplo, en esto de la participación inducida que aparece ahí, bueno, queda más en evidencia que la búsqueda es diseñar el dispositivo, digamos, ¿no? Con elementos que dispongan las formas del estar en el dispositivo ligadas directamente a una lógica democrática, digamos, ¿no? Por eso es que estamos compartiendo, me parece a mí, esto que vos venís planteando de qué analítica se puede desplegar en relación a la participación, digamos, ¿no? Y te venía escuchando y pensaba que bueno, nos hemos familiarizado a tener estas miradas sobre la escuela secundaria, a ser críticos sobre la escuela secundaria, y de alguna forma las líneas que venimos revisando ponen, como vos decías, de manifiesto que se trata de una atención al núcleo, ¿no?, del ideario político de la escuela clásica, ¿no?, de la escuela secundaria, puntualmente. Hay un teléfono. Ahí está. Bien, decía esto de que las líneas que venimos analizando ponen de manifiesto que se trata entonces ya de una atención al centro, al núcleo, de lo que compone o ha compuesto la escuela clásica, digamos, ¿no? Pensaba también esto, Ceci, de cómo ahí se juega este movimiento que venimos leyendo, que venimos tratando de nombrar, que decimos, bueno, que va de la inclusión a las convivencias, ¿no? Pensando inclusive en esa línea de participación, de la participación que vos venís planteando, y pensando en cómo la gestión ahora se ve en esa tarea nueva de armar dispositivos que provoquen modos de estar democráticos. Y pensaba en ese lineamiento histórico, viste, que se hace de, ahora bueno, estamos en esta actualización planteando el diálogo entre la modalidad y la escuela de nivel, la escuela secundaria. Y desde la modalidad, yo no sé si bueno, están todas o todos familiarizados, imagino que sí, pero desde la modalidad fue variando mucho la intervención, digamos, ¿no? Una cosa era la intervención de la escuela especial en la ley federal de educación, en los 90, a partir del 2006 empezó a ser tomada como modalidad, justamente, ya no como otra escuela del sistema. Y pensaba cómo en esos pasajes que pueden ser paradigmáticos de las maneras de hacer las cosas en la escuela, de la manera de pensar en las intervenciones, que está ligado en esta línea de desmontar, de deconstruir, cómo se puede hacer un registro de los cambios que ha ido sufriendo la concepción de escuela y la forma de intervenir de la escuela especial.
digamos, Sí, ¿no? porque por un lado está cómo interviene o cómo ha venido interviniendo la escuela especial en relación a los niveles obligatorios de la escolaridad. Fundamentalmente inicial y primario, porque secundario es mucho más reciente el movimiento, al menos más de mayor cantidad de estudiantes. Pero también es cómo la escuela común o los niveles obligatorios han ido pensando esta intervención de la escuela especial. O sea, cómo interviene la escuela, la modalidad, pero también cómo interviene la escuela común, ¿sí? Sí, en relación a la intervención de la escuela especial. Exacto, a esa intervención de esta modalidad. Ujú. Porque primero hablábamos de integración, y hasta no hace mucho, digamos. Ujú. Y la Sí. sí, sí, sí. Bueno, pero en esa línea, viste, de lo que venimos pensando, se armó ahí como un ida y vuelta, un diálogo, pero me refería a eso, ¿no? Y a cómo en las diferencias que podemos ir ahora, después de haber transitado por esas experiencias, la lectura que podemos hacer ahora de qué estaba en juego, ubicamos fuertemente que la perspectiva de ampliación de derechos tiene que ver con otras cosas, digamos, ¿no? Se enfoca en otro horizonte, tal vez que habría que revisar en qué medida se diferencia de aquel primer horizonte de la integración, ¿no? Históricamente esto de la integración que daba cuenta en los 90 de los equipos de profesionales externos o de los equipos técnicos que se llamaban equipos técnicos en aquel momento de las escuelas especiales, ¿no? Que ubicaban ahí en función de algunas evaluaciones diagnósticas como el coeficiente intelectual, por ejemplo, que es algo que ahora nos parece arcaico, pero como vos decís, bueno, no hasta hace mucho esa era la forma de pensar la participación en una escuela de un alumno o una alumna con discapacidad, por ejemplo. Entonces, bueno, la integración ahí se dirimía qué espacio podía ocupar en la escuela común en función de un diagnóstico previo que siempre venía del campo de la salud. Conforme fue pasando el tiempo, digo, yo no lo quiero hacer muy extenso, pero pensaba en cómo ordena ese pasaje histórico, digamos, ¿no? De pensar la integración, que después apareció la idea del concepto de inclusión, ¿no? Que, bueno, sabemos todas y todos que proviene ahí del campo de la teoría de los conjuntos, ¿no? Entonces, básicamente era poder ubicar una cuestión de afuera y de adentro, digamos, ¿no? Quién quedaba fuera o quién quedaba adentro, y permitía de alguna forma, digamos, la integración permitía la idea de subconjuntos, como hablábamos, Ceci, cuando preparábamos la clase, que decíamos, bueno, a veces quedaban el subconjunto de los chicos con discapacidad dentro del conjunto del salón, digamos, ¿no? Pensando en los 90. Después de la inclusión se empezó a pensar en cómo romper esas barreras, ¿no? Y pensar en un lugar único. Sí. Sí, y me parece que, no sé, vos, a ver qué querías aportar. No, digo, retomando esto, de la teoría de los conjuntos, ¿sí? La integración era cómo los integro, cómo hago para que estos chicos que están acá afuera puedan estar acá adentro. La inclusión ya piensa cómo hago no solo para integrarlos, sino también para incluirlos, para que se sientan parte de. De todos modos, en los dos modelos, el de la integración y el de la inclusión, la cuestión que estaba subyaciendo era cómo hago para incluirlos y adaptarlos a la escuela. Y acá podemos retomar esto que vos decías hace un rato, que ya la propuesta no es cómo hacer para adaptar a estos chicos, sino cómo hago para que la escuela se adapte a estos chicos. ¿Sí? ¿Cómo hago para trabajar con ellos? Porque si no, integración e inclusión parecen ser dos versiones de una misma cosa. Claro. Los Claro, modos como voy a adaptar a estos niños. Y todavía hoy lo pensamos así, Hernán, porque esto nos viene sucediendo en el trabajo en las escuelas medias. Todavía aparece la idea de cómo hago con este chico que no puede. ¿Cómo No, hago para que pueda? Y no, a lo mejor no puede nunca. Este es el problema.
Bien, ese es un tema, me parece a mí, que puede resultar muy interesante para los participantes, tal vez en otro módulo, en el mío, por ejemplo, esto es algo que vamos a tomar más centralmente. Hoy en esta clase me parece que el centro estaba en otro lado, pero me parece que esto aporta para pensar cómo la gestión también ha ido pasando por diferentes modos de la práctica, digamos, ¿no? Y hoy estamos pensando en la clave de ese movimiento de la integración a la inclusión, de la inclusión a las convivencias, decimos, ¿no? En el marco de la dimensión afectiva, pensando en las coordenadas en el enfoque de producción de subjetividad, es decir, digamos, ya no una escuela centrada en aspectos exclusivamente cognitivos, sino una escuela, y sobre todo desde la gestión, que pueda contemplar, digamos, el desafío de la construcción de lo común adquiere dimensiones significativas si uno piensa en la producción de subjetividad de los alumnos, digamos, ¿no? Entonces ahí llegamos a esta otra coordenada que nos marca la perspectiva de derecho, que es cómo constituimos, cómo inducimos, como decíamos antes, dispositivos o elementos en el dispositivo para pensar lo común, para que lo común advenga, digamos, ¿no? En esa línea, bueno, es importante entender que, como decíamos, es lo que fuimos aprendiendo de la integración y de la inclusión, que a veces estar presente físicamente en el mismo espacio junto con otros no necesariamente implica que ahí haya una trama, ¿no? Que haya un ida y vuelta, que haya un reconocimiento mutuo. Bien, entonces todas estas modificaciones y sobre todo este horizonte de la construcción de lo común nos muestran de alguna manera, bueno, las limitaciones de los modelos con los que nos veníamos manejando previamente, o incluso del modelo de la inclusión, que como vos decís, Ceci, está vigente, digamos, ¿no? Estas reflexiones muestran las limitaciones de ese modelo. Sí, quería decir esto, Hernán, Sí. porque cuando vos traes al centro del debate la situación de la producción, la construcción de lo común, en un espacio que ya es común, le decimos escuela común también, y que es público, ¿sí? Nos corre el eje de aquella patologización que se hizo de la discapacidad para poder poner el eje en qué de lo común tenemos en común para poder producir una subjetividad, podríamos decir, pedagógica en todas y todos nuestros estudiantes. ¿Sí? Nuestras estudiantes. Sí, ahí la línea histórica nos permite recuperar que esto tampoco es caprichoso, digamos, ¿no? Que esto es algo que ha resultado de todo este recorrido que hemos hecho a lo largo de estos años y sobre todo mirando problemáticas que tal vez, como dice Bleichmar, no es más de lo mismo en otra escala, digamos, ¿no? Sino que tal vez son cuestiones a tener en cuenta como nuevas, digamos, ¿no? En el sentido del nivel de degradación que a nivel social estamos pudiendo ubicar ahí de la palabra, ¿no? de la confianza, ¿no? Entonces, bueno, cómo ese escenario social también impacta en la escuela, que es una institución, tal vez la única, en donde vamos a ejercitar diariamente nuestra posibilidad de estar con otros diferentes en un estar pacífico, que nos permita un crecimiento personal y un crecimiento grupal, digamos, ¿no? En ese sentido planteamos ahí la producción de subjetividad como un horizonte muchísimo más amplio que los paradigmas que veníamos manejando y como vos decís que desmonta o intenta desmontar las miradas psicopatologizantes, digamos, ¿no? Entonces tenemos esta tensión y ya con esto cierro, Ceci, mi participación era a partir de eso que me hiciste pensar, pero digo, cómo también se suma otra tensión a partir del punto en donde la secundaria empieza a ser obligatoria, digamos, ¿no? Y en ese sentido ya la pregunta por quién participa o quién no participa, esto que decíamos antes, queda zanjada, queda dirimida. Entonces ahí empieza ya, como decíamos al principio, a recaer el acento en la pregunta por el cómo, digamos, ¿no?
pensaba esto, que en este proceso de desmontar, una forma de despejar cuáles son las prioridades de las problemáticas sociales sobre las que la escuela secundaria desarrolla su función en la actualidad, bueno, está ligada a propiciar formas democráticas, ¿no? Y en eso no hay otro dispositivo más adecuado que no sea el de hacer lugar a la palabra, ¿verdad? Esto de hacer lugar a la palabra, bueno, esta clase va acompañada de un video que las y los invitamos a escuchar, que justamente tiene que ver con esto de qué lugar ocupa la palabra también en la gestión institucional y su valor. Cuando decimos hacer lugar a la palabra, es hacer que esta participación tenga nombre y apellido, ¿sí? Que las participaciones no sean participaciones anónimas, sino que le podamos poner un nombre y un apellido a esa participación, porque está ligada a una palabra y una palabra singular, que es la palabra de cada una y cada uno. Por lo tanto, si vamos al otro cómo del que hablábamos, ya no a describir como venimos haciendo, y que obviamente vamos a seguir trabajándolo, porque ya sea en tu módulo o de alguna manera a lo largo de la cursada vamos a seguir trabajando estas cuestiones. Pero un dispositivo que hemos venido trabajando con algunas escuelas y ahí en la región en la cuarta, tiene que ver justamente con poder pensar la circulación de la palabra a través de un dispositivo que ya está en las escuelas, que es la ronda de convivencia, pero al que le quisimos dar una vueltita, porque la ronda de convivencia estaba más bien pensada para situaciones muy puntuales y para trabajar sobre temáticas, sobre temas o problemas. Y nosotros estamos pensando que esa ronda de convivencia pensada como asamblea, que fuera semanal, que tuviera su horario. Acá hay cuestiones obviamente para ajustar en la otra dimensión, en la dimensión de la administración de los tiempos y espacios, ¿sí? Pero decíamos que esta ronda sea realmente una ronda de convivencia, donde podamos poner en palabras las problemáticas, los conflictos, las situaciones que hemos vivido durante la semana, para pensar siempre en la perspectiva de derechos. ¿Qué derechos se vulneraron en esa situación? ¿Y qué deberes no se pusieron en juego y se tendrían que haber puesto en juego para que esa situación no fuera un problema o una situación conflictiva? ¿Querés agregar algo sobre el tema asamblea? Sí, decíamos en esas intervenciones en el dispositivo de la región cuarta de Santa Fe, un poco lo que hoy repasábamos tal vez en la clase, que lo que estábamos buscando era diseñar los mejores dispositivos que podamos, y en eso pensábamos cada detalle, digamos, ¿no? Cómo disponer los cuerpos para que esa palabra circule, cómo pensar al espacio para que sea un espacio que genere confianza y donde se ejercite en este doble juego donde vos planteás, digamos, que la palabra revele, cómo el estar con otros implica, digamos, autorregulaciones, digamos. Esto no puedo hacer lo que yo quiero, digamos, ¿no? Deberes y responsabilidades. Perdón, deberes y derechos. Y derechos. Y responsabilidades del lado de los deberes. Pero poníamos el acento en esto, y pienso ahora en esta clase que está ligada a la gestión, y decíamos antes inducir la participación, cómo el dispositivo de ronda de convivencia que fue pensado para una atención concreta y puntual de una situación escolar, ahora lo estamos llevando a la dimensión institucional, o lo estamos llevando a pensarlo como un dispositivo permanente, ¿no? Y ahí entramos ya en una lógica preventiva, digamos, y por eso ahí circular la palabra, digamos, lo ligamos a la necesidad de que la escuela se construya desde todos los estratos,
¿no? Y el dispositivo de rondas de convivencia, pensado en esta clave, está ligado más a que la escuela sea, como decía Bleichmar, también un espacio donde el dolor social se pueda tramitar, digamos así, ¿no? No solamente donde los conflictos puedan dirimirse, ¿no? Eso es re importante lo que acabas de decir, porque no se trata de dirimir un conflicto, sino de transitarlo. Por eso es tan importante que, como decías vos recién, ¿cómo vamos a estar ubicados? No podemos estar sentados uno atrás del otro para conversar sobre estas cosas. La rueda de convivencia tiene que ser una rueda. Tenemos que estar todos mirándonos, que todos podamos mirar al otro y saber que el otro también me puede ver. Ver en el sentido más amplio, ¿sí? No solo mirar. Y por el otro lado, cuando vos decís dirimir, no es cuestión de terminar diciendo, bueno, entonces acá el responsable fue fulano o mengana, y entonces ahora tenemos que ver si quién pone la sanción, si hay sanción, y si no, cómo lo resolvemos. No, no hay que resolverlo, hay que transitarlo. No todo se puede resolver. Entonces podemos decir, ¿y entonces qué hacemos? Y pensamos todos y todas, ¿cómo hacer para ayudarle a Mengano, a Sultana, a María, a Juancito, para que no vuelva a suceder esto que sucedió? ¿Cómo nos comprometemos todos con un saber estar junto con el otro? Y me comprometo no solo a yo hacer estas cosas que son mis deberes en función de los derechos que todos tenemos, sino que me comprometo a ayudar a esa otra, a ese otro, a que también él y ella puedan cumplir con esos deberes que le permiten tener el derecho de vivir en esto que llamamos una convivencia en la pluralidad saludable. ¿Sí? No sé cómo estamos con el tiempo. Me parece que nos quedan poquitos minutos. 15 minutos nos quedan. Me parece que es menos. Pero bueno, sigamos hasta que nos avise el Meet. Bien. Vos estabas planteando estos recursos como dispositivos que pueden, con los que pueden contar la gestión, digamos, ¿no? Con estos virajes, estas modificaciones que le fuimos haciendo para darle otro lugar y otra funcionalidad. Ya no sería buscar un responsable o repartir responsabilidades, sino que sería dejar en evidencia que la escuela está dispuesta a detenerse a mirar qué pasó ahí para entender o para poder ubicar qué derecho se vulneró y qué deber no se cumplimentó, digamos, ¿no? De esa forma, lo que estamos haciendo es despersonalizar el conflicto. Una escuela sin conflicto, una grupalidad humana sin conflicto no existe. Pero de esa manera le estamos dando al conflicto un lugar natural, podemos decir, en la metabolización de los conflictos sociales, ¿no? Y la escuela está ejercitando un modo de abordar esos conflictos, digamos, ¿no? Que más allá del conflicto puntual del que se trate, estamos ayudando a que nuestros alumnos y nuestras alumnas comprendan de qué otra forma también podemos, y de una forma mucho más efectiva, fortalecer las tramas, digamos, ¿no? Bien, vos estabas comentando ese dispositivo. Y la otra cuestión, el otro dispositivo que podemos pensar y que lo hemos venido trabajando también en la cuarta, en articulación con las asambleas, es ya en la gestión áulica de cada docente con su grupo de estudiantes, poder pensar desde un contrato pedagógico con el grupo clase. Muchas veces escuchamos que docentes dicen, yo hago contratos pedagógicos con mis estudiantes. El tema es cómo lo hacemos ese contrato, con qué participación del otro. Y si es solo que les informamos las reglas de juego del aula, o también
les consultamos y también les permitimos que decidamos juntos. Porque si este contrato pedagógico se trata de una propuesta para determinar qué vamos a aprender, cómo vamos a aprenderlo, en qué condiciones, cómo vamos a cuidarnos mientras aprendemos, cómo vamos a ayudarnos a aprender, cómo vamos a producir a partir de una serie de dispositivos didácticos que trae cada docente, esto que llamamos los procesos de enseñar y aprender. Y esto tiene que estar compartido, pero también en la misma sintonía que es lo que decimos de las asambleas. Estar compartido, debatido, fundamentado, argumentado, siempre tomando en cuenta deberes y derechos. Que el argumento no sea porque así es la regla de la institución. Que el argumento sea porque acá hay un derecho y acá hay un deber y podamos argumentar el valor que tiene trabajar formando conciencia, podríamos decir, conciencia política en el sentido de conciencia cívica, ciudadana, ¿sí? Pensando lo político en términos de ciudadanía, conciencia ciudadana, que nos llevaría, se supone, a construir un criterio moral, para decirlo de alguna manera, piagetianamente, construir criterio moral en función de esta convivencia en la pluralidad. Sí, y ya que te pusiste piagetiano, yo me pongo vygotsquiano y también planteo que, al menos en la línea de lo que veníamos planteando antes, mira, creo que nos avisa ahí el Meet que se va a cortar. En 10 minutos. En 10 minutos. Bueno, simplemente decir esto, que este recurso que vos estás planteando, el contrato pedagógico, viene en consonancia con la idea de participación, digamos, en la medida en que las alumnas y los alumnos participen de ese contrato, también tienen otro grado de atravesamiento, de implicación, y por ende ya estamos operando en la producción de subjetividad. Así que no se trata solamente de un reglamento de convivencia, sino que sería la construcción desde adentro de un repertorio legal de referencia, digamos, ¿no? Y esto es muy distinto a que el límite venga puesto de afuera. Digamos, bien, hay una participación. Esto sería construir legalidad, diría Bleichmann. ¿Cómo la construimos? No solo porque participé, me voy a hacer cargo y lo voy a poder llevar a cabo, sino porque participé y construí argumentos que ya voy construyendo para mi propia vida también hoy y a futuro. Y estos argumentos son colectivamente construidos. Y en la dimensión afectiva ahí también estoy haciendo el ejercicio, tal vez sin darme cuenta, de que la escuela me está pensando en un lugar, me está demandando que me comporte de una forma, y en eso es en donde repara esto de la construcción de subjetividad, digamos, ¿no? Por eso estos dos recursos que vos estás compartiendo nos resultan muy valiosos, digamos, ¿no? Porque trabajan en una coordenada preventiva y porque además son las mejores maneras que hemos encontrado de producir participación para que las problemáticas se conviertan en problemáticas colectivas y el abordaje sea un abordaje democrático. Bien, Ceci, si querés vamos cerrando. Con eso yo dejaría el cierre de la clase. Bien. Tu última frase, podríamos decir chin chin. Bueno. Ahora, con esta clase terminamos el módulo 1, las clases asincrónicas. La próxima semana comenzamos con las clases sincrónicas del módulo 1 y cuando terminemos las clases sincrónicas del módulo 1 ya comienza el módulo 2. Estas clases sincrónicas son por grupo de 18:30 a 19:30. El objetivo es realizar un intercambio en tiempo real sobre los temas que hemos desarrollado hasta acá, ¿sí? Los correspondientes al módulo 1. Toda la información la van a encontrar en la plataforma. De todos modos, podemos decir que el lunes 14 vamos a hacer
de 18:30 a 19:30, la clase sincrónica con el grupo 5. El miércoles 16 con el grupo 2. El jueves 17 con el grupo 3. Viernes 18 con el grupo 4. Y el martes 22 con el grupo 1. También les contamos que, como en todas las clases, ya abrimos el foro de debate de esta clase. Ahí está la consigna para seguir trabajando. Les recuerdo que la asistencia se computa por la participación en el foro de cada clase y que está habilitada la carpeta de lecturas propuestas para el módulo 1. Hay alguna gente que ha venido participando de los foros del de presentación y de las clases. Hay algunas otras personas que están o atrasadas con la presentación o atrasadas con las clases. Les pedimos que traten de llevar las participaciones del foro en forma más o menos continuada, porque ya estamos cerca de fin de año, vamos a terminar el módulo 2 ya cerca del fin del año y no vamos a tener mucho espacio de tiempo para que ustedes completen lo que no hayan podido completar hasta acá. Entonces, en la medida en que ustedes puedan ir organizándose con los comentarios en el foro y subir las propuestas que vamos realizando, vamos a lograr llegar a fin de año con los dos módulos, estos dos primeros módulos completos. ¿Algo más querías decir, Hernán? No, te estaba escuchando y de todas maneras esta información va a estar en el foro, ¿eh? Sí, está en el foro, está en la plataforma, está en avisos generales. Bien, nos despedimos entonces. Bárbaro, muchísimas gracias. Hasta el próximo encuentro, que será ahora sincrónico. Bien, hasta la próxima.